Buenas tardes, profesor. No se le escucha, profesor, nada. No escucho. Es mi... Profesor, buenas tardes. No tiene audio. No hay audio. Buenas tardes, profesor. Profesor, se le ve que habla, pero no se escucha nada. Profesor, no se le escucha. Profesor, no se le escucha. Capaz debe ser que no esté conectado a algo. Revise la ruta.
Profesor, buenas tardes. No se le escucha. Todavía no se le escucha nada. Hola ahí, ¿qué tal me escuchan? Buenas tardes. Hola. Escucha, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Ahora sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy amable. Estoy saliendo con esta máquina, la anterior está fallando, no sé qué, aunque hace ratito estuve con una sustentación ahí, pero al momento no quiere trabajar. Pero vamos a ver, un ratito.
Un ratito y iremos haciendo los ajustes. Profesor, Job justo tiene problemas con el internet y todavía no puede conectarse. Profesor, buenas tardes compañeros. Un momentito, nada, vaina esto. Por favor, me confirma si pueden ver, visualizar ahí un archivo que dice Guía Técnica de Auditoría. Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Gracias, gracias. Bueno.
Debemos indicar que en el campo de la auditoría hay una secuencia de aspectos, ¿no? Por ahí aparecen las pruebas, ¿no? Las pruebas de auditoría, distintas pruebas, ¿no? De control, sustantiva, de detalle, ¿no? Y como parte de esas pruebas aparecen una serie de procedimientos de auditoría. Entonces, pruebas, procedimientos, y luego aparecen las técnicas de auditoría. Y en realidad el punto central en la ejecución de la auditoría son las técnicas de auditoría. Y estas técnicas son la base para determinar la evidencia correspondiente, ¿no? No podríamos determinar la evidencia si no aplicamos una técnica. Y así, para cualquier, digamos, rubro de los estados financieros o para cualquier ciclo de operaciones de una empresa, mediante la aplicación de las correspondientes técnicas, es que se obtiene la evidencia correspondiente. Y en todo momento estamos buscando, en la ejecución de la auditoría, en todo momento estamos buscando la evidencia respectiva, ¿no? En cualquiera fuere la forma que se hace la auditoría, pero siempre estamos ahí en la búsqueda de la evidencia, ¿no? Y en ese marco de la evidencia merece pues un tratamiento especial. Y este documento que estoy mostrando acá es un documento de la Contraloría. La Contraloría desarrolló este documento que le llama Guías Técnicas de Auditoría, ¿no? Data del año 2015, pero está totalmente vigente, aun cuando esencialmente al inicio se hizo para las auditorías de cumplimiento. Sin embargo, es de aplicación para todo tipo de auditoría, financiera, de desempeño, incluso forense, que también realiza la Contraloría. Y entonces, por aquí aparecen algunos conceptos que vamos a ir comentando. Primero, por aquí unas definiciones, ¿no? Estas definiciones son básicas en este contexto, ¿no? Y siempre que hablamos lo acabo de mencionar, ¿no? Auditoría. Ahí podemos ver el concepto, digamos, en pocas palabras de lo que es la evidencia, ¿no? Dice que la evidencia es la información. Si a ustedes en su examen de titulación, que debe estar muy pronto, no más allá del mes del amor, y de repente antes, ¿no? Por eso que hay que ir captando ahí estos puntos principales, ¿no? Si a usted le dicen, ¿y qué tiene por evidencia? Y comienza, digamos, usted contestando, es la información, ya, ahí nomás, gracias, excelente, ya está, ya pasa, digamos, pasa el tema, ¿no? Ahora, si avanza, digamos, usted si avanza con las preguntas, por ejemplo, le pueden pedir algunas características de la evidencia, ¿no? Cualidades o características de la evidencia, y son estas que aparecen aquí. Esta primera característica que la evidencia debe ser suficiente. Suficiente, digamos, en la medida de cantidad de evidencia, ¿no? 3, 4, 5 o más evidencias sobre algo que está examinando le da más fuerza, más validez al trabajo que usted ha realizado, ¿no? Por eso dice suficiente medida cuantitativa referida a la cantidad de evidencia obtenida, ¿no? El otro aspecto está referida a otro concepto que han comenzado a utilizarse en los últimos tiempos como la evidencia apropiada, ¿no? La evidencia apropiada, entendida, digamos, como medida cuantitativa referida a la relevancia, fiabilidad y legalidad correspondiente
de la prueba aplicada. Uno, cuando dice relevancia, quiere decir que la prueba que realiza el auditor para obtener la evidencia debe tener cierto nivel. Por ejemplo, ¿cómo que cierto nivel? Quiero decir que, por ejemplo, si solamente aplico una prueba, no tendría relevancia. Pero si aplico 2, 3, 4, 5, aplico, digamos, 4 o 5 técnicas, quiero decir, 4 o 5 técnicas, y y en todo momento, cada una de las técnicas aplicadas obtengo el mismo resultado o resultados, digamos, bastante cercanos, entonces se considera como que la evidencia obtenida es la apropiada, la adecuada, ¿no? Y que la técnica es la adecuada y que ha permitido obtener esos niveles de información. Fiable se refiere, digamos, a la confianza que uno debe tener en la evidencia obtenida. O sea, en ningún momento la evidencia obtenida puede llevar a dudas, ¿no? Por eso el término fiabilidad es sinónimo de confiabilidad, de algo fidedigno, de algo verdadero, ¿no? Y lo legal es que está relacionado con las normas, ¿no? En todo momento el auditor aplica sus normas, tanto desde el punto de vista de la auditoría, con las NAGA, las NIAS, por el otro lado con las NIF, y siempre está en ese marco, trabajando en ese marco. Todas las técnicas que aplique y que le ha permitido determinar la evidencia para que sea apropiada, tiene que estar en ese marco. Ahora, en los tipos de evidencia, es muy conocida la evidencia física, ¿no? Ver para creer, ¿no? Ver para creer, siempre lo físico ahí manda, ¿no? Por eso que tenemos aquí esta evidencia física. Y se indica acá como que es el tipo de evidencia que obtiene el auditor a través de, por ejemplo, una inspección. Muy aplicada la inspección, atento con los ejemplos que estoy dando, porque ahora no va a haber cuestionarios, sino va a haber que ustedes presenten ejemplos de las técnicas correspondientes. Por ejemplo, cuando aplicamos una inspección, la técnica de la inspección, vamos a obtener esta evidencia física que se menciona acá. Y la inspección puede aplicarse en realidad a varios rubros, pero es muy común, se ha hecho muy común el utilizarlo en los activos fijos, ¿no? En la propiedad, planta y equipo. Muy aplicable en ese rubro más que en otros, aun cuando también la inspección puede hacerse al inventario, a las cuentas por cobrar, incluso un arqueo es sinónimo de una inspección, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Y por qué la inspección, digamos, le abona, digamos, en favor de la evidencia, ¿no? Por esto que dice que es una cuestión llevada a cabo en forma directa, a la vista, con la presencialidad, ¿no? Un tanto así, un tanto va por ahí, ¿no? La presencialidad o la toma directa de la información, ¿de qué? De los recursos humanos, de las actividades comerciales, industriales, de logística, de tesorería, contable, de control que tenga una entidad. Y muy aplicada a los bienes, ¿no? A los bienes esencialmente, como acabo de indicar, inmuebles, maquinaria y equipo, ¿no? Pero también puede ser aplicada a otros eventos, ¿no? En realidad las técnicas, si bien es cierto, se aplica con mayor incidencia a algunos rubros, pero no son propios de esos rubros. El hecho que se aplique, digamos, que el arqueo se aplique al dinero, no quiere decir que esa prueba es propia del dinero, porque arqueo también puedo hacer, digamos, de los documentos, de las cuentas por cobrar. O arqueo puedo aplicar también en otro rubro, ¿no? En términos de tipo de evidencia, entonces tenemos ahí la física y la que sigue, ¿no? Ahora la evidencia documental. Mucho se habla
esto también, papelito manda. Recuerden esa expresión, papelito manda. Y papelito va a mandar con ustedes, por ejemplo. Después que termine su curso, va a mandar un papelito, una resolución rectoral, que eso le da pase ya para que den su examen. Y luego dan su examen y va a tener su título profesional. Y es un documento, un papel, un documento. Y está la evidencia ahí documental. Bueno, como evidencia documental, digamos, todas las transacciones están llenas de documentos. Por lo tanto, ahí está. La revisión de los documentos no va a dar la evidencia documental correspondiente, como acá se indica, consiste en la información elaborada por la administración, no necesariamente elaborada por la administración, sino que también puede ser recibida por la administración, entregada. Bueno, si es elaborada, puede ser entregada, por ejemplo, a los clientes o recibida a los proveedores, los acreedores de las entidades del Estado, ¿no? Dice que está relacionada con el desarrollo de su desempeño funcional, ¿no? Asimismo, la que establece las normas procesales pertinentes en caso de determinación de responsabilidades civiles. Recuerda que hace rato le mencioné que mayoritariamente estas técnicas están orientadas a la auditoría de cumplimiento. Y es ahí en ese tipo de auditoría donde predomina la responsabilidad legal, penal. Pero también podría darse en el caso de la auditoría financiera, ¿no? También podría darse responsabilidades, pero estas responsabilidades no lo configura el auditor, ¿no? Sino que el auditor encuentra algo y comunica. Y ya las autoridades internas, o si fuera el caso externas, ya determinarán la responsabilidad correspondiente. Otro tipo de evidencia, estamos hablando de tipo, por si acaso, tipo. Otro tipo de evidencia es esta, la evidencia testimonial, el testimonio, ¿no? La palabra de alguien, el testimonio de alguien, que alguien, digamos, asuma la función de testigo de algo y además firme un documento y le ponga huella digital, por decir ya en extremo, ¿no? Dentro de la empresa, fuera de la empresa, constituye la evidencia testimonial correspondiente, ¿no? ¿Y cómo llegamos a esta evidencia testimonial? Atento a esta partecita. ¿Cómo llegamos a la evidencia física, a la evidencia documental, a la testimonial y a la analítica? Mediante las pruebas, mediante los procedimientos y especialmente mediante las técnicas de auditoría. No podríamos hablar de que hemos encontrado o tenemos evidencia testimonial o estos son los documentos que evidencian o yo pude ver una cantidad de equipos o de vehículos en una empresa mediante la inspección. No podríamos hablar de eso si es que no se han aplicado, como acabo de indicar, las pruebas, los procedimientos y las técnicas correspondientes. Y especialmente las técnicas, como reitero nuevamente, porque en las cédulas, por ejemplo, que ustedes han estado haciendo en su trabajo y van a seguir haciendo, en realidad es ahí donde se plasman las técnicas correspondientes. Y esa información que está ahí en cada cédula, cuando dice, por ejemplo, información según auditoría, esa es la evidencia del auditor. Esa es la evidencia del auditor. ¿Cómo se llegó ahí? Mediante la aplicación de una o varias técnicas. Y esa una o varias técnicas finalmente nos dan esto, la evidencia, ¿no?
Entonces, la evidencia testimonial se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el curso de las investigaciones o entrevistas, ¿no? Para esto, por ejemplo, es bueno que las personas te den el consentimiento, por ejemplo, para grabarlo, que la persona sea consciente de que está declarando y se está grabando su testimonio, o que está firmando un documento y que eso va a constituir testimonio y por lo tanto prueba del auditor, ¿no? El auditor en ningún momento tiene que buscar sorprender, sino ir en forma clara, evidente, que vas a buscar información. Quiero el testimonio de usted, necesito el testimonio de usted y permítame grabarlo, y permítame anotar y hacer un documento de eso, y luego lo firma tanto usted que está dando el testimonio como yo que estoy recibiendo, por decir. Así, de esa manera, digamos, tiene más sentido el trabajo que se hace en auditoría. La evidencia analítica, ¿no? En realidad, esta analítica cruza las anteriores. Cruza las anteriores, ¿no? Cruza, digamos, en el sentido de que como parte de la evidencia física, testimonial, tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que estar analizando. Siempre, digamos, el trabajo del auditor, se dice que en auditoría, digamos, el trabajo consiste en hacer un examen, ¿no? ¿Y ese examen qué cosa es? Un análisis, o la aplicación de distintas técnicas como la que se menciona acá, conciliaciones, tabulaciones, cálculos, comparaciones, ¿no? U otras que sean necesarias para un determinado caso. Pero el auditor siempre está analizando. Un aspecto que ya hemos visto en otro momento y que viene al caso, ¿no? Porque acabo de indicar, ¿no? La evidencia no sería tal si no tenemos los procedimientos, ¿no? Y ahí están los procedimientos. Están ligados, totalmente ligados a la evidencia, ¿no? Y ahí justamente nos indican que son el conjunto de técnicas de investigación necesarias para efectuar el examen o revisión de una partida, como el efectivo, equivalente efectivo, las cuentas por cobrar, las existencias, los activos fijos, alguna partida del pasivo o del patrimonio, o si quieren ya en el estado de resultado, ¿no? O de repente un hecho o una circunstancia que conlleva, digamos, a aplicar los procedimientos correspondientes. A continuación indica un procedimiento de auditoría es la aplicación de una o varias técnicas. Eso también no se olvide, porque a veces uno cree que estas técnicas se dan independientemente. Dice, voy a aplicar una conciliación y la conciliación no se da sola. A la par que están conciliando, estás analizando, estás tabulando, estás calculando, ¿no? Estás comparando, ¿no? La información del banco con la información que tiene la empresa y así para otros casos. Entonces, un procedimiento de auditoría es la aplicación de una o varias técnicas de auditoría para obtener ¿qué? La famosa evidencia que buscamos aquí en auditoría. Entonces, para que ustedes intervengan, a ver, vamos a ver si se han ido captando. Las técnicas de auditoría, ¿a qué elemento pertenecen? ¿Me pueden contestar, por favor? Hola.
Hola. Profesor, las Profesor, técnicas forman parte de al los concurso. procedimientos de auditoría. Claro. Correcto. Y ahora, otra cosa. ¿Y los procedimientos de auditoría a qué pertenecen? Al programa de auditoría. Las técnicas, También. profesor. ¿Cómo? Lo último que dijo, señorita. ¿Perdón, Bueno, profesor? Bueno, lo que dice Tucto es cierto. Los procedimientos están dentro, digamos, están dentro de los programas de auditoría. Pero recordemos que los procedimientos forman parte de las pruebas, ¿no? De las pruebas de auditoría. Recuerden esas pruebas de control, pruebas de cumplimiento, pruebas sustantivas, pruebas analíticas. Por eso le reitero, la secuencia es esta: técnicas, procedimientos, pruebas. Y luego ya viene el programa como tal que contiene todo eso. Y ahora viene una siguiente pregunta, por favor, atentos. ¿Y para qué sirve todo este conjunto de técnicas, procedimientos, pruebas, programas? ¿Para qué sirve? Para obtener evidencia. Para buscar evidencia, maestro. Para obtener evidencia. Claro, exactamente, para obtener la evidencia. Y a ver, ¿qué me dicen? ¿Y la evidencia qué cosa es? Es una información. Profesor, la evidencia es lo que va a sustentar la posición del auditor en su informe. Claro. Todas las respuestas son válidas en este caso porque, como ya dijimos hace un momento, la evidencia es la información. Es la información. Claro. Y como reitera Tucto aquí, es la información que va a sustentar, ¿no? Sustentar el informe del auditor, ¿no? Dicho sea de paso, si no hubiera evidencia, no habría, digamos, la forma como sustentar el informe. Ahora, y esto, digamos, es de lo más importante, esto de sustentar que acaba de mencionar Tucto. Me permite reiterar ahí, a nivel de Contraloría, los auditores pueden ser convocados para que sustenten sus dictámenes. A nivel privado, la Superintendencia del Mercado de Valores, repito, a nivel privado, la Superintendencia del Mercado de Valores también podría convocar a los auditores para que sustenten su informe o dictamen correspondiente. Ahora, ya que hablamos ahí de dictamen, porque la otra semana ya nos toca entrar ahí a los dictámenes, informes, ¿no? Ahí podemos adelantar, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿El dictamen pertenece al informe o el informe pertenece al dictamen? ¿Qué dicen ustedes? El dictamen es parte del informe, profesor. Claro. Así es. El dictamen es parte del informe. Se considera a nivel privado, ¿no? A nivel privado, que es lo que más hemos trabajado, ¿no? A nivel privado, hay que considerar que el informe está constituida por cuatro grandes documentos. Anote. Uno, la carta de recomendaciones de control interno. Dos, el dictamen de los auditores independientes. Y ojo con ese nombrecito, no es dictamen a secas, ¿no? Tampoco es dictamen del auditor, no, dictamen de los auditores independientes, ¿eh? Así sale con ese título, de acuerdo con las NIAs, ¿eh? Bueno, ya ahí tenemos dos documentos del
del informe, la carta de recomendación de control interno, el dictamen, y los otros dos documentos son los estados financieros y las notas, ¿no? Y ya que estamos hablando de eso, de estos 4 documentos que acabo de indicar, ¿cuáles son los que no lo hace el auditor, ¿no? O sea, los presenta como parte de su informe, pero no lo ha hecho el auditor. Los estados financieros y notas. Clarinete, como dicen, exacto. Está dando la hora de Tucton, muy bien. Y por ahí también la voz de Tucton ya lo conozco, las otras voces un tanto no lo puedo ver acá con la pantalla que estoy. Es porque es su profesor, por eso que él lo conoce. Ya he conocido esa voz. Esa voz. Soy cliente ahí. Sí, puede, eres cliente. Bueno, miren, entonces así tenemos. Efectivamente, de esos 4 documentos que forman parte del informe, esos 2 que menciona Tucto, los estados financieros de las notas, no los hace el auditor, ni siquiera los modifica, por si acaso, ¿no? El auditor no modifica, no cambia, no cambia ni una coma, ni un punto de los estados financieros, nada. En realidad, lo devuelve exactamente como los ha recibido. Lo devuelve exactamente como los ha recibido. Porque hay que recordar que primero el cliente le entrega los estados financieros con las notas a los auditores, ¿no? Y lo que hacen los auditores es devolverle nuevamente. Pero hay que, aun cuando hay ajustes y reclasificaciones, como dicen las cédulas, sin embargo, eso es para efecto de demostrar algo, ¿no? Pero eso no cambia, el estado financiero no se cambia, ¿no? No se cambia. El estado financiero está firmado, oleado, sacramentado, ¿no? El estado financiero está firmado por el contador, por el gerente general, por el directorio, por esos 3 entes, ¿no? Y por lo tanto el auditor, que es un tercero en esto, no puede modificar los estados financieros. Lo reitero así porque a veces creemos que el auditor puede modificarlo, aun cuando a veces en la práctica algunos auditores colaboran con su cliente, ¿no? Haciéndole algún estado financiero o corrigiéndole, ¿no? lo que está mal, ¿no? Eso ya hace, digamos, perder objetividad, ¿no? Ya le quita, digamos, la imparcialidad, la objetividad, la independencia al auditor, ¿no? Tener en cuenta esos detalles. Muy bien por las participaciones de ahí y seguimos. En el caso del sector público, que por ahí también de alguna manera podemos tomarlo para el sector privado, ¿no? Dice que la evidencia es la información, como lo reiteramos, ¿no? Utilizada por el autor para sustentar sus conclusiones relativas a la organización, función, proceso, programa o actividad auditada, ¿no? Cuando habla de organización, función, proceso, puede estar refiriéndose a la auditoría de gestión o auditoría de desempeño, ¿no? Ya cuando habla, digamos, de programa o actividad, ya podría, digamos, estar refiriéndose a la auditoría financiera, ¿no? Que en términos de actividades tenemos ahí, pues, la gestión de los activos, pasivos, patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos que se configura ahí, ¿no? Incluye esa información de carácter financiero, ¿correcto? Para el sector público, presupuestal, administrativa, legal, cuando fuere necesario, ¿no? De acuerdo con el tipo de auditoría, ¿no? De acuerdo con el tipo de auditoría. En el sector público, ahorita se hace la auditoría financiera y presupuestal, se hace conjuntamente, ¿no? Los otros documentos, cuando habla de aspectos administrativos, habla de la auditoría de desempeño y el aspecto legal, por ejemplo,
Está hablando ahí ya de la autoridad de cumplimiento, ¿no? Y el aspecto operativo está hablando de la auditoría de desempeño. Continuamos ahí, miren. La evidencia de auditoría comprende tanto información que sustenta y corrobora las afirmaciones de la entidad, como cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. Claro, es decir, es información positiva y negativa. Positiva es la que está bien y negativa es aquella que configura hallazgos, por ejemplo. Hallazgos y por ende observaciones en la presentación de los informes de los auditores. Agrega que el proceso de recopilación de evidencia es sistemático, es decir, tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso y que se basa, digamos, en la aplicación de un programa con sus procedimientos, sus técnicas, ¿no? A eso se refieren. Dice que ese proceso abarca estas tres consideraciones, miren. El proceso de recopilación de evidencias es sistemático, interactivo y considera lo siguiente. Obtención de evidencia mediante la aplicación de procedimientos de auditoría idóneos. ¿Qué cosa es idóneo? Bien, es la persona idónea para el trabajo, ¿no? Cuando el término idóneo es la persona adecuada, ¿no? La persona adecuada, tal para cual, ¿no? Eso en las personas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los procedimientos. Idóneo sería que está hablando de los procedimientos adecuados, relacionados con un rubro de los estados financieros o con un ciclo de operaciones de los estados financieros. Por eso que hay que tomar mucho cuidado en aplicar los procedimientos, ¿no? Por eso que el auditor previamente hace un examen del sistema de control interno. Recuerden esa parte, por ahí comienza la auditoría. Se hace un examen del sistema de control interno. ¿Para qué? Para ponderar los procedimientos de auditoría que va a aplicar. Y dentro de esa ponderación, incluso hay tres elementos. La naturaleza de los procedimientos, la oportunidad de los procedimientos, naturaleza, oportunidad y alcance. El otro aspecto, el alcance de los procedimientos. Si el auditor, digamos, no examinara el sistema de control interno y no, digamos, tuviera, digamos, la información suficiente, no podría, digamos, ponderar los procedimientos que va a aplicar para un determinado examen. Eso le ayuda bastante a eso, aun cuando en algunos casos, pese a que el auditor, digamos, lo pondera y cree que es de lo adecuado, sin embargo, al momento de llevar a cabo la auditoría, podrían presentarse otros eventos que te llevan a aplicar más procedimientos o al contrario, a veces menos procedimientos. Ya eso es de acuerdo con la situación que va encontrando el auditor, ¿no? La evaluación de la evidencia obtenida en términos de suficiente y apropiada. En todo momento el auditor tiene que estar evaluando en estos aspectos de cantidad y prácticamente calidad de la evidencia que va obteniendo, ¿no? O sea que el auditor no obtiene, digamos, evidencia por obtener solamente, sino que tiene, digamos, un direccionamiento, la obtención de la evidencia en términos de suficiencia y de propiedad adecuada de la evidencia que va obteniendo. En caso de ser necesario, considerar la posibilidad de obtener pruebas adicionales. Ajá. Eso es lo que por ahí ya me adelantaba a decir. A veces uno establece algo y no resulta adecuado, y entonces por ahí tiene que modificar
agregar otras pruebas adicionales correspondientes. Comentamos aquí sobre la fuente de evidencia, ¿no? ¿Dónde encuentra el auditor la evidencia, ¿no? Ahí tenemos dónde encuentra. La evidencia es de naturaleza acumulativa. Miren, ¿recuerdan cuando hablábamos de la hoja de comprensión de las operaciones? Ahí el auditor obtiene evidencia. Recuerden que los auditores hacen una visita previa. Hacen visitas interinas. Los auditores aplican lo que ya acabo de indicar hace ratito, la evaluación del sistema de control interno. Y entonces eso hace que vaya acumulando información, ¿no? Vaya acumulando información. En algunos casos la información será repetitiva, pero esa repetición te va confirmando algo, ¿no? O te confirma en el sentido positivo, o te confirma, digamos, que no es lo adecuado a lo que tenías previsto anteriormente. En el transcurso de la misma, no obstante, también puede incluir información obtenida de otra fuente, ¿no? Bueno, hoy por hoy, por ejemplo, que tenemos la fuente de la información que tienen las empresas en las redes, en la superintendencia del mercado de valores, en estas agencias de calificadoras de riesgo, información incluso que puede tener un banco, de la empresa. Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas. En la medida, digamos, que el auditor agote todo eso, está obteniendo más y mejor información. Más fuentes. A más fuentes, mayor y mejor información. Hace mención, por ejemplo, aquí a la información de auditorías anteriores. Es una fuente. Información preparada utilizando el trabajo de un experto. Te da otra, es otra fuente, ¿no? La información que da, por ejemplo, la circularización es otra fuente, ¿no? La información que puede estar, digamos, en las redes, ¿no? Hoy por hoy que se hace uso masivo de las redes, el hecho de encontrar cualquier información de la entidad, sea positiva o negativa, ya es fuente, ¿no? Es fuente para la información correspondiente. Uy, se pasó ahí. Aquí estamos a punto de ver las características, ¿no? Un poco más de detalle de las características. La seguridad razonable se alcanza, ojo ahí, seguridad razonable. ¿Qué cosa es seguridad razonable? Es el convencimiento que logra tener el auditor en base a la información que ha obtenido. Convencimiento. La seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada, ¿no? Suficiente y apropiada para reducir a un nivel aceptablemente bajo el riesgo de que el auditor exprese una conclusión inadecuada. O sea que el hecho, digamos, que podría ser inadecuada, lo que dice debe ser lo más bajo posible. Por el contrario, digamos, debe haber una alta seguridad en lo que se va a indicar en el informe. No debe haber dudas. Por eso se menciona aquí que la inseguridad o el riesgo debe ser lo más bajo posible. Y eso te da las distintas fuentes, las distintas evidencias que va obteniendo el auditor, ¿no? La suficiencia es la valoración cuantitativa de la evidencia, ¿no? Se define como la cantidad de la evidencia, que ya lo vimos anteriormente,
es suficiente la evidencia objetiva y convincente, ¿no?, que basta para sustentar las desviaciones de cumplimiento, conclusiones y recomendaciones expresadas en el informe. La evidencia será suficiente cuando, por los resultados de la aplicación de procedimientos de auditoría, se comprueben razonablemente los hechos revelados. Una evidencia suficiente debe permitir, ahí está, esto es lo importante, una evidencia suficiente debe permitir a terceras personas llegar a las mismas conclusiones. Este hecho también mucho se aplica en investigación. En investigación se dice, por ejemplo, que si usted, digamos, aplicó una determinada prueba en su investigación y llegó a un resultado, cualquier otro investigador aplicando las mismas pruebas debe llegar al mismo resultado suyo, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y en realidad, esto ya lo viene diciendo de hace 700, ¿qué 700? Más de 800 años la auditoría financiera, ¿no? Más bien creo que la investigación lo ha tomado después, y de repente lo ha tomado de aquí de la auditoría, ¿no? La cantidad necesaria de evidencia de auditoría depende de la evaluación realizada por el auditor de los riesgos de incumplimiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí en los distintos aspectos que se pueden presentar en una empresa, ¿no? Y por ahí tenemos más información. Este documento también está en la semana 9 de los archivos correspondientes, ¿no? Pueden resultar útiles las siguientes generalizaciones sobre la fiabilidad de la evidencia. Estas son algunas ayudas que pueden facilitar al auditor que se fíe, que tenga confianza en la evidencia correspondiente. Agrega, la fiabilidad aumenta si se obtiene fuentes externas. Una fuente interna podría estar manejada, podría estar no siendo tan objetiva, ¿no? Por eso, digamos, que se alude, digamos, a que se utilice en gran medida fuentes externas, ¿no? Otro aspecto, la fiabilidad de la evidencia que se genera internamente aumenta cuando los controles relacionados aplicados por la entidad, incluidos los relativos a su preparación y preservación, son eficaces. O sea, la información interna, existe, digamos, el temor que de objetiva pase a ser subjetiva, ¿no? Ese riesgo está ahí, pero se puede perder, digamos, ese temor en la medida que los controles sean eficaces. Y ahí viene la pregunta, ¿qué cosa es un control eficaz? A ver, alguien me puede indicar, por favor, cuándo un control se considera eficaz. ¿Cuándo un control se considera eficaz? Profesor, Dime. es eficaz cuando determina las desviaciones de una determinada actividad o tarea, pues, que esté programada, ¿no? Entonces, ese control es eficaz cuando dice, ok, salió del parámetro que debería cumplir. Puede ser, no te digo que sí, ¿eh? Puede ser. Vamos a ver, ¿alguna otra opinión, por favor? Profesor, debería ser eficaz porque ha cumplido con todas las directrices, ¿no?, que se requieren para... Esa ¿no?, es la respuesta evidencia. más convincente. Esa respuesta es más convincente, ¿eh? ¿Por qué? Porque la eficacia está relacionada con las metas, los objetivos, ¿no? O sea, cuando cumple todo lo establecido y apoya, digamos, a la gestión en el cumplimiento de sus metas y objetivos, ahí viene la eficacia. Pero lo otro que dijo Tucto tampoco no es que esté mal, sino que forma parte de esto, ¿no? Forma parte de esto, ¿no? Lo que ha dicho Tucto es una forma indirecta de lo mismo, ¿no? Pero cuando se trate de eficacia,
especialmente cuando ustedes que van a dar examen, cuando se trata de eficacia, siempre relaciónenlo con las metas, con los objetivos. Metas, objetivos, logros, ¿no? En la medida, digamos que, por ejemplo, una persona es eficaz en la medida que cumple las metas que le han dado. Si te han dicho, digita ahí 10 oficios y has hecho 11, eres eficaz, ¿no? Eres eficaz, ¿no? Porque estás cumpliendo la meta correspondiente, por decir un ejemplo. Seguimos. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más fiable que la evidencia obtenida indirectamente. Recuerden, en un momento yo le dije que, esto lo he comentado, le dije cuando se evalúa el sistema de control interno, no es de todo fiable, ¿eh? La evaluación del sistema de control interno, ¿por qué no es totalmente fiable? Porque el auditor diseña, digamos, el cuestionario con el cual va a evaluar, ¿no? ¿Y quiénes le van a contestar? Le van a contestar trabajadores de la empresa, ¿no? Que a veces se ponen la camiseta de la empresa, le tienen tanto cariño a la empresa y buscan, digamos, proteger todo lo que se ha venido haciendo o se viene haciendo en la empresa, ¿no? Entonces, frente a ese hecho, digamos, el auditor recibe la información, no lo descarta, ¿no? Sino que luego ya lo va a comprobar, pues. Luego ya cuando ejecuta la auditoría es que comprueba si lo que le dijeron antes es o no es lo adecuado, ¿no? En realidad el auditor no confía de nada, es un desconfiado total, ¿no? Pero sin que se noten, sin que se noten, sin que se note, todo buen, digamos, todo buen investigador es así, todo buen investigador, todo buen perito, todo buen analista, no se deja llevar, no se confía así por así, ¿no? Cree, recibe la información que le dan, lo aprecia, pero lo confirma, ¿no? De todas maneras lo confirma. Sin esa confirmación no está seguro de lo que puede haberse dado. Se menciona aquí a una otra característica, que esto de la evidencia es fundamental, ¿eh? Esta es la base, ya lo dijo Tucto, esta es la base para el dictamen, es la base para el informe, es la base para todo. Recuerde que finalmente en el informe de los auditores se va a plasmar todo el trabajo. Y si no hay la evidencia, como se ha dicho aquí, evidencia suficiente y apropiada, no va a haber la contundencia del informe correspondiente. La evidencia de auditoría en forma de documento es más fiable que la evidencia de auditoría obtenida verbalmente, ¿no? Los documentos, eso que papelito manda, ¿no? Y si tiene una firmita por ahí y una huella, más aún, ¿eh? Y si el documento es original, mejor aún. Si el documento es original y lo has validado, ¿no? Y lo has validado, totalmente, digamos, es evidente. Luego agrega, ¿no? La evidencia de auditoría proporcionada por documentos originales, lo que acabo de indicar, es más fiable. Luego dice la fiabilidad de los documentos que han sido filmados, digitalizados o convertidos de cualquier otro modo en formato electrónico dependen de los controles establecidos. Este es otro asunto, ¿no? No podemos dar por cierto, digamos, cualquier documento que esté, digamos, virtualizado, aun cuando esté, digamos, de cualquier forma, porque ahora, digamos, así como es factible, digamos, crear documentos, es factible, digamos, de variarlos, configurarlo de otra manera para que aparezca, digamos, al final como distorsionando la información correspondiente. Por eso, nuevamente, recalco aquí, el auditor no se fía de nada, ¿no?
Se va a fiar, digamos, en la medida, digamos, que al cruzar la información, al hacer la compulsa correspondiente, llega, digamos, al convencimiento que una información es similar a la otra y entonces ya llega a ese convencimiento correspondiente, ¿no? Esto, la evidencia testimonial, también es muy importante, ¿no? El testimonio de la gente, ¿no? La evidencia testimonial que se obtiene en circunstancias que permite a los informantes expresarse libremente, ¿eh? Es más fiable que aquella que se obtiene en circunstancias que se ponen en riesgo los derechos individuales. Por eso le dije que hay que decirle al que va a prestar una declaración, un testimonio, hay que decirle, mira, te estamos grabando, te estamos filmando, quisiera que luego que termine el documento sobre la información que me ha dado, lo leas y si estás seguro lo firmes para que así de esa manera, digamos, clara, precisa, abierta, obtenida así de esa manera, tiene, digamos, la contundencia del caso. Sí, no puede ser obtenida subrepticiamente, ¿no? Aquí no vale, por ejemplo, las cámaras que le ponen al presidente así subrepticiamente, de un techo a otro, etcétera, etcétera, por decirte un ejemplo. Bien, esta parte ya también lo comentamos, ¿no? Lo comentamos, pero el documento está ahí para que ustedes lo lean y le saquen más provecho para seguir ahondando su conocimiento. Nos vamos a las técnicas. Nos vamos a las técnicas. Esta es la secuencia, ¿no? Esta es la secuencia, ¿no? Aquí de alguna manera nos dice que la evidencia tiene como base a las técnicas y a los procedimientos correspondientes, ¿no? Sin eso, digamos, no es posible, digamos, obtener la evidencia correspondiente. Y entramos a las técnicas aquí. Este es un concepto que continuamente lo leemos en las distintas presentaciones. Hay un rato también tenemos las presentaciones de audiovisuales. Siempre estamos combinando eso. Y también se reitera ahí como métodos prácticos de investigación y prueba. Métodos prácticos de investigación y prueba. Siempre se dice así, pero casi nadie lo detalla eso. ¿Qué es esto de método? Método práctico, ¿no? Método práctico. ¿Qué cosa es un método, no? Un método es la forma de hacer algo. Es la forma de hacer algo. Los contadores continuamente estamos aplicando métodos, ¿no? Para ordenar los documentos, métodos. Para registrar los documentos, métodos. Para analizar la información obtenida en los libros, métodos. Y siempre están ahí, ¿no? Entonces los métodos son formas de hacer las cosas, ¿no? Son formas, maneras de hacer las cosas, ¿no? Algunos, por ejemplo, los métodos lo consideran como los pasos para el conjunto de pasos para hacer algo, ¿no? Entonces, por ahí va esto de los métodos prácticos como un conjunto de pasos o secuencias que permiten, digamos, como dice acá, llevar a cabo una investigación y con ello, digamos, establecer una prueba, ¿no? Cuando dice método práctico de investigación, es que, por ejemplo, ¿no?, encontramos el saldo del inventario. En el estado de situación financiera encontramos el saldo de inventario. De ahí investigamos. Nos vamos al libro mayor y ese saldo debe ser igual, ¿cierto? Y luego lo revisamos con otro documento, ¿no? Ahí cruzamos, digamos, la información con
con las ventas, con las compras, y seguimos hacia atrás, buscando ahí a los comprobantes de las compras y de las ventas. Y entonces por eso dice que son métodos prácticos de investigación, porque es una secuencia de hechos que permiten, digamos, determinar que un rubro está bien o está mal. ¿Es razonable o no lo es? Si cumple las normas o no cumplen. Cuando dice, bueno, investigación es esto que ya lo acabo de presentar. Y el término prueba es que va amarrado, ¿no? A medida, digamos, que uno va investigando, va probando, ¿no? Si yo tengo en mi estado financiero como 100 y en mi libro mayor tengo 100, ya hice la prueba, pues. Ya hice la prueba y lo que dice el estado financiero está cruzado, es igual a lo que tiene el libro mayor. Y luego, si eso lo cruzo, digamos, ya con otros documentos y encuentro que igualmente voy probando, ¿no? Voy haciendo la prueba correspondiente, ¿no? En todo caso, agrega, digamos, son métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para obtener evidencia necesaria que le permita fundamentar su opinión profesional. Y ojo ahí, esto de las técnicas no está establecida, digamos, en qué técnicas se deben utilizar, ¿no? ¿Qué técnica debes utilizar para tal o cual rubro? No está escrito eso, ¿no? Por eso agrega esto, su empleo se basa en el criterio o juicio profesional según las circunstancias. ¿Y por qué dice según las circunstancias? Porque depende de qué cosa vas a auditar, ¿no? Si se trata, digamos, del efectivo equivalente efectivo, aplicarás pues un arqueo, aplicarás una conciliación, ¿no? Aplicarás el cálculo, ¿no? Aplicarás el recálculo, la reconciliación u otras pruebas, ¿no? En cambio, cambias de rubro y estás en otro escenario, ya estás en otras circunstancias. Por el tipo de evidencia obtenida, las técnicas de auditoría se clasifican en técnicas de obtención de evidencia física, técnicas de obtención de evidencia física, técnicas de obtención de evidencia documental, técnica de evidencia testimonial o analítica, ¿no? Según, digamos, según el tipo de evidencia, te marca la pauta, digamos, para darle una orientación correspondiente a las técnicas correspondientes. Pero no se olviden esos detalles que estoy mencionando. No se trata de memorizar aquí. Repito, yo lo he escuchado cientos de miles de veces desde que era estudiante y más en todas partes este concepto que las técnicas son métodos prácticos de investigación y prueba. Métodos prácticos de investigación y prueba. Pero casi nadie lo detalla, ¿no? En qué consiste exactamente todo eso. De paso le digo, por ejemplo, que este es otro detalle que encontramos en toda la profesión contable y en la profesión del auditor, ¿no? Si bien es cierto, en auditoría tenemos más o menos, digamos, doctrina, como la que estamos viendo. Esta es doctrina, ¿no? Esto que vamos viendo, analizando es doctrina. En auditoría tenemos más doctrina que incluso que en contabilidad, ¿no? Pero incluso, pese a que hay doctrina en auditoría, falta, digamos, ampliar todo eso, ¿no? Falta complementar eso, ¿no? Falta más detalle, ¿no? Como hacen en otras ciencias, ¿no? En otras ciencias se van así a los detalles y ahí en los detalles van encontrando, digamos, incluso nuevas formas y lo van considerando ahí como parte del desarrollo de la ciencia correspondiente. Recuerde que hay muchas críticas para la ciencia contable, dentro de la cual se incluye la auditoría. Dicen que es poco lo que se crea, digamos. Los contadores
los auditores poco crean, poco escriben. Poco escriben. La mayoría de textos que hay son copias de otros que ya fueron y no se amplían. Entonces, ahí viene el reto, digamos, para ustedes ahí. Hay mucho campo. Cuando faltan las cosas, hay campo de desarrollo para la profesión. Hay que desarrollar más doctrina para auditoría, que es en el campo que nos toca ahora, para costos, para contabilidad, para finanzas, para tributación. Falta muchísima doctrina. No puede ser, por ejemplo, digamos, si uno busca algún concepto, por ejemplo, de técnica contable, por ejemplo, y usted no encuentra, digamos, qué cosa es una técnica contable o qué cosa es un procedimiento contable, no encuentran. Felizmente sí encontramos qué cosa es una técnica de auditoría, por ejemplo, aquí. Pero tampoco no encuentra, por ejemplo, una técnica de tributación, ¿no? Porque el trabajo que hacen los tributaristas es muy similar al que hacen los auditores, ¿no? Y si los auditores aplican sus técnicas, el tributarista también aplica sus técnicas, ¿no? Y el laboralista también aplica. Y cualquier abogado y cualquier especialidad, digamos, también tiene sus técnicas de trabajo. Los médicos, ¿cómo operan? Mediante aplicando sus técnicas profesionales respectivas, ¿no? De modo que todas las técnicas están presentes en todo campo. Se menciona como clasificación de la técnica de auditoría, relacionándolas, como se ha dicho, de acuerdo con la evidencia correspondiente, ¿no? Por ejemplo, técnicas de obtención de evidencia física, ¿no? Ya se mencionó este caso de la inspección y observación. Evidencia física, ver para creer. Hay que ver ahí los bienes, cualesquiera que fueren, los bienes, los documentos, los procesos, los procedimientos, ¿no? Hay que ver, hay que estar ahí, ¿no? Y si el auditor está ahí, está aplicando una técnica, y esa técnica está relacionada con la obtención de evidencia física, ¿no? Este otro grupo de técnicas relacionada con la obtención de evidencia documental, papeles, ¿no? Papeles. Aquí entran los papeles, ¿no? Por ejemplo, habla del relevamiento. Relevamiento es cuando uno comprueba algo, ¿no? Cuando uno comprueba algo es sinónimo de relevamiento. Ahí agrega, digamos, el rastreo, por ejemplo, el rastreo. Cuando hace ratito que mencionaba eso del estado financiero. El estado financiero, el libro mayor, los libros auxiliares, los comprobantes de pago, las órdenes de compra y cualquier otro documento que haya. ¿Qué cosa es eso? Un rastreo que estoy haciendo a las operaciones. Revisión selectiva, ¿no? Que se puede aplicar, digamos, en varios aspectos. Sin embargo, si hablamos de documentos, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de una empresa que tiene 50.000 préstamos, pues el auditor no necesariamente va a revisar los 50.000, ¿no? Tomará, digamos, o hará, digamos, una prueba selectiva para eso, ¿no? En una empresa, por ejemplo, puede tener unos 10.000 trabajadores, ¿no? Y como parte de la evaluación del control interno, para su carta de recomendación del control, el auditor de repente revisa algunos files de los trabajadores. No va a revisar los 10.000, ¿no? Hará una prueba selectiva. Bien, entonces esas cuatro técnicas que están relacionadas con la obtención de evidencia documental.
aun cuando este término relevamiento es sinónimo de comprobación. Aun cuando, como le dije hace un momento, que mayoritariamente estas técnicas por ahí lo han diseñado para la auditoría de cumplimiento. Y es ahí en la parte legal donde más se utiliza este término relevamiento. Habrán escuchado, dicen, hay un dicho que dicen en los abogados, ¿no? Cuando hay evidencia, ¿no? Cuando hay evidencia contundente, tajante, habla, digamos, del relevo de prueba. Si ya la cosa es clara y precisa, ya no tiene por qué, digamos, hacer ninguna prueba, ¿no? Porque ya es evidente, ¿no? Técnica de obtención de evidencia testimonial, los testimonios, ¿no? Vamos con los testimonios. Estos testimonios pueden ser dados por trabajadores de la empresa, por abogados externos, clientes, proveedores, acreedores y cualquiera que quiera testimoniar. Ex trabajadores también, en algunos casos intervienen ex trabajadores. Y ahí entra en juego pues estas técnicas como la indagación, ¿no? Indagar, como sinónimo de rastrear también, indagar, rastrear la información, indagar, es buscar, digamos, dónde se origina el hilo de la madeja, ¿no? Las entrevistas, las encuestas, un cuestionario que sin ser encuesta podría, digamos, como el cuestionario de control interno, como el cuestionario de evaluación del control interno, una declaración, una confirmación en tanto esté documentada y firmada por la persona que lleva a cabo la confirmación, estará, digamos, dentro de esas técnicas que ayudan, digamos, a obtener la evidencia testimonial. Tenemos luego las técnicas de obtención de evidencia analítica, ¿no? Inmediatamente aparece esta técnica de análisis, ¿no? Que consiste, digamos, en averiguar, ¿no? Averiguar algo, buscar, digamos, buscar de dónde nace, dónde se origina tal o cual situación, ¿no? La conciliación, tabulación, cálculo, comparación, etc. Los detalles de estas técnicas los tenemos por acá a continuación. Es cuestión, digamos, que ustedes se tomen un tiempito para ver, digamos, cada una de las técnicas de acá. Aquí están indicadas, ¿no? Y están incluso con ejemplos y todo, con las ventajas y desventajas. Este es un manual, ¿no? Es un manual bastante ilustrativo, ¿no? Bastante ilustrativo. Y es muy bueno que haya este tipo de manual. Miren, les cuento que este tipo de manual, por ejemplo, antes de 2015 no existía. No existía, pero sí existía en otros países. Si ustedes buscan información, por ejemplo, en estos países centroamericanos, que a veces le llaman países bananeros, ¿no? Le llaman con desprecio, sin embargo, estos países nos llevan la delantera en términos de información, ¿eh? Si ustedes revisan, por ejemplo, en documentos de autoría, es normal encontrar muchos documentos en el caso de Nicaragua, en el caso de Honduras, en el caso de El Salvador, ni qué decir Costa Rica, ¿no? Mucha información tienen ahí y de todo, ¿eh? Y de todo, ¿no? Y esto no es de ahora. Yo le cuento, cuando estaba llegando la internet, ¿hace cuánto? Hace 30 años, creo. Estaba llegando la internet, ¿no? Yo trabajaba en una empresa y teníamos ahí acceso a la internet, ¿no? Y entonces,
Y el buscador, que no era Google, no existía ese tiempo, ¿no? Había otros buscadores. Y entonces uno buscaba la información y las que aparecían, la mayoría de información era de centroamericana, de estos países centroamericanos, ¿no?, que le estoy mencionando. Por eso le he comentado que hay mucho por hacer en nuestra profesión, como auditor, contador, especialista de costos, de finanzas, como tributarista, laboralista, lo que fuere. Hay mucho por hacer, ¿no? Es poco lo que se ha hecho hasta el momento. Hay mucha doctrina que crear, ¿no? Es cuestión de ponerse ahí, juntarse en un equipo de gente y ponerse a formular doctrina. Doctrina es bastante la que falta en nuestro medio. Siempre la mayoría de libros que sale son libros aplicativos, ¿no? Sale un nuevo plan de cuentas, inmediatamente aparecen ahí algunos libros, ni siquiera muchos, ¿no? Algunos libros con caso práctico, y doctrina, nada, cero doctrina, casuística, ¿no? Y los contadores nos hemos acostumbrado más a la casuística antes que la doctrina. Contrario, digamos, a otras profesiones que su base es la doctrina. Y ya la casuística viene ya porque tiene que darse, ¿no? Tener en cuenta entonces esos aspectos que estamos mencionando. Ahí están las oportunidades para que ustedes investiguen, averigüen y todo eso. Bueno, les decía que acá tenemos pues la amplia información para que ustedes lo revisen. Bien. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna preguntita? Si no, me esperan un ratito para hacer un contacto aquí para cambiar de medio y avanzamos. A ver, ahí, vamos a buscar por acá. Profesor, ¿va a haber examen? Buenas noches, profesor. ¿Cómo? ¿Va a haber examen, profesor? De todas maneras. ¿A qué hora, profesor? Pero no ahorita. Toca descanso, profesor. Profesor, ¿a qué hora es? Muchas semanas. Buena. Sí, merecen descansar, ¿eh? El descanso ayuda. Después de un fin de semana agotador, vas a decir, Tucto. Profesor, toda la semana pasada ha sido intensiva. Sí, pues, claro, sí. Sí, pues. Es que las autoridades nos exigen, pues, ahí evaluar y tenemos que concretar todo eso, ¿no? Hay un ratito, estamos por acá. El profesor. Dime. Adelante. Profesor, este material que hemos revisado es el de la Contraloría General de la República, ¿no? Y está orientado básicamente al sector público, pues, ¿no? Como es su Claro. misión, su tarea de ellos. Sí. Pero en el sector privado, ¿seguro hay algún manual? ¿O es que solo es el material que llega, pues, de ediciones extranjeras, americanas, sobre todo, ¿no? No hay. En el sector privado no hay. Por eso le decía que hay mucho por hacer ahí. Profesor, entonces nosotros vamos a ser los primeros en hacer algo de eso. En buena hora, sí, sería bueno. Claro. Incluso no solamente hacer libros, sino artículos científicos. Ahora ahí está de moda todos los artículos científicos, ¿no? La investigación. En revistas indexadas, ahora vale bastante eso. ¿Están viendo ahí una pantalla azul? Sí, profe. ¿Escuchan el audio? No.
Profesor, burbujas. Muy bajo el volumen. Aquellos procedimientos y metodologías emprendidas por la persona responsable. A ver, esperen un ratito. Vamos a ver si funciona esto, ¿sí? De evaluar o analizar una organización. Además, ¿ahí ha mejorado? Sí, está bien ahí. Ya. Sí, se escuchaba mejor. y son adaptables a los distintos tipos de empresa u organización, objeto de este proceso analítico. Dentro de las técnicas de auditoría vamos a mencionar algunas. El estudio general. Bien, por ejemplo, antes de que avance el colega ahí, esta técnica de estudio general, no sé para qué lo menciono. No sé de qué se trata. Siempre alguien lo creó así y le puso estudio general, pero mayormente ya no encontramos. Por eso en el manual anterior no se mencionaba estudio general, ¿no? Esto viene de más antes. Los americanos, cuando crearon su doctrina, le pusieron estudio general y nosotros hemos seguido esa paporreta, pero en realidad no existe. En la realidad no se plasma ningún estudio general, ¿no? Y las técnicas son así directas hacia algo, ¿no? En todo caso, la auditoría en su totalidad es un estudio general, ¿no? Pero no hay una técnica así específica que se plasme con evidencia correspondiente de tipo estudio general. Le digo esto porque le podían preguntar, ¿no? Usted sabe que el estudio general es una técnica y usted cree que tiene bastante aplicación en la auditoría, le van a preguntar, ¿no? Y entonces ahí usted tiene que decir lo siguiente, ¿no? Lo que acabo de indicar, ¿no? Que efectivamente los autores tradicionales lo mencionan como técnica, pero sin embargo en la práctica no es aplicable, no es utilizable, ¿no? Las otras sí. El análisis lo acabo de mencionar, ¿no? La inspección, la confirmación, la investigación, esto de la declaración, certificación, observación, cálculo, sí, totalmente de acuerdo. Pero estudio general es una forma vaga de decir, ¿no? Una técnica no puede ser así general, ¿no? Es algo específico, ¿no? Por si acaso le digo, ¿eh? Es la apreciación sobre la fisionomía o características generales de la empresa, de sus estados financieros, de sus rubros y partidas importantes, significativas, extraordinarias. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del contador público, que basado en su preparación y experiencia podrá obtener de los datos e información de la empresa, que va a examinar situaciones importantes o extraordinarias que podrían requerir atención especial. Eso también es importante, y lo recalca aquí el colega, en el sentido, digamos, que ninguna norma te dice qué técnica debes aplicar, sino que es el criterio, la experiencia, ya el teje y maneje del trabajo que te va a llevar a utilizar una técnica o varias técnicas. El asunto es que finalmente obtengas esa evidencia suficiente y apropiada que hemos leído ahí en el documento de la Contraloría y que por extensión es aplicable al sector privado también, ¿no? El estudio general deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es recomendable que su aplicación se lleve a cabo por un auditor con preparación, experiencia y madurez para asegurar un juicio profesional sólido y amplio. Segundo es el análisis, clasificación. Se dan cuenta cómo ha dicho ahí un concepto que no aterriza en nada, ¿no? Que no aterriza en nada el estudio general.
no así las otras, ¿no? Que sí tienen aplicabilidad. La agrupación de los distintos elementos individuales en forma que forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos constituyan unidades homogéneas y significativas. El análisis generalmente se aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para conocer cómo se cuentan los integrados los siguientes: el análisis de saldos, que existen cuentas en que los distintos movimientos que se registran en ellas son compensaciones unos de otros. Por ejemplo, una cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones son compensaciones totales o parciales de los cargos de las ventas. En este caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En este caso se pueden analizar solamente aquellas partidas que forman parte del saldo de la cuenta, el detalle de las partidas residuales y su clasificación en grupos homogéneos y significativos es lo que constituye el análisis de saldo. Antes que avance aquí el colega, atento una preguntita ahí, por favor. Ahorita las preguntas que estaba hablando tú son ya directas acá. Cambiamos de forma. ¿Qué prueba de auditoría? Prueba de amor. ¿Qué prueba de auditoría está relacionada con el análisis de saldos? Analítica. A ver, recibimos su respuesta. Gracias, señorita. ¿Alguien más, por favor? Analítica. Prueba analítica. Antes habló una señorita ahí. La prueba analítica, profesor. Prueba sustantiva. Prueba sustantiva. Sustantiva. Claro, la prueba sustantiva. Prueba sustantiva. Con los saldos, ¿no? Ahí lo dijo una señorita ahí, pero lo dijo así como casi sin ganas. Activa, digo. Activa. Pero bien. Ten en cuenta que todo esto hay que estar relacionándolo con los otros aspectos que hemos visto. Análisis de movimientos. En otras ocasiones los saldos de las cuentas se toman compensación de partidas, pero acumulación de ellas, por ejemplo, en las cuentas de resultados y en algunas cuentas de los movimientos compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los movimientos acreedores contra los movimientos deudores, o bien, por razones particulares, no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por agrupación, conforme a los conceptos homogéneos y significados de los distintos movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo de la cuenta. Inspección sería el tercero. Examen físico de los bienes materiales o de documentos, con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o prestada en los estados financieros. En diversas ocasiones, especialmente por lo que hace a los saldos del activo, los datos de la contabilidad están representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de documentos que constituyen la materialización del dato registrado en la contabilidad. En igual forma, de las operaciones de la empresa, sus condiciones de trabajo pueden estar amparadas por títulos, documentos, libros oficiales, en los cuales, de manera fehaciente, quede constancia de la operación realizada. En todos estos casos puede comprobarse la autenticidad del saldo de la cuenta de la operación realizada o la circunstancia que trata de comprobar mediante el examen físico de los bienes documentos que amparan la operación. Confirmación sería el punto número 4.
es la obtención de comunicación escrita de una persona independiente de la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación y por tanto confirmar de... A ver, ahí antes de que termine el colega, si le podemos ganar ahí en una respuesta. ¿Con quiénes podemos aplicar esta técnica de confirmación? Con los bancos, Los Claro, trabajadores, con la circularización. Clientes, proveedores. clientes, proveedores. exacto, muy bien, así es, con ellos, como decía, con abogados, clientes, proveedores, incluso cualquier otro agente que aparezca por ahí, será necesario confirmar. Esta técnica se aplica solicitando la empresa auditada que se dirija a la persona a quien se pone la confirmación para que conste por escrito al auditor dándole la información que solicita. Y puede ser aplicada de diferentes formas. Positiva, se envían datos y se pide que contesten tantos, si están conformes o si no. Se utiliza este tipo de confirmación preferentemente para el activo. En negativa, se envían datos y se pide contestación. Solo si están inconformes, generalmente se utilizan para confirmar pasivo o a instrucciones de crédito. Quinto sería investigación. Antes que avance con la investigación, hay una preguntita sobre esta confirmación. Mire, si bien es cierto la técnica habla de la confirmación, pero ya ustedes dijeron con quiénes confirmamos, ¿no? Pero ¿cómo se llama, digamos, si cabe el término, la subtécnica que aplicamos? Como parte de la confirmación, una suerte de subtécnica que realmente es la que se aplica. Conciliación. Circulación. Conciliación, Circularización. La circularización. Correcto, así es. Muy bien. Anoten, por favor, circularización. Hay que circularizar a los clientes, a los proveedores, a los abogados, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos aquí con lo que dice, con la investigación. La obtención de información de datos y comentarios de los funcionarios y empleados de la propia empresa. Con esta técnica, el auditor puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos y operaciones realizadas por la empresa. Por ejemplo, el auditor puede formarse su opinión sobre la contabilidad de los saldos de deudores mediante informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de departamento entre cobranzas de la empresa. Sexto, declaración. Manifestación por escrito con la firma de interesados del resultado de la investigación realizada con los funcionarios y empleados de la empresa. Esta técnica se aplica cuando la importancia de datos o el resultado de las investigaciones realizadas lo amerita, aún cuando la declaración es técnica de auditoría conveniente y necesaria. Su validez está limitada por el hecho de ser datos utilizados por personas que participarlo en las operaciones realizadas o bien tuvieran injerencia en la formulación de los estados financieros que se está examinando. Certificación, obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho legalizado por lo general con la firma de una autoridad. Observación, sería el octavo, presencia física, como se realizan ciertas operaciones u hechos. El auditor se cerciora de forma cómo se realizan ciertas operaciones, dándose cuenta
ocultamente de la forma como el personal de la empresa lo realiza. Por ejemplo, el auditor puede obtener convicción de que los inventarios físicos fueron practicados de manera satisfactoria, observando cómo se desarrolla la labor de preparación y realización de los mismos. 9. Cálculo, verificación matemática de alguna partida. Hay partidas en la contabilidad que son un respaldo de cómputos realizados sobre base de predeterminados. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. En la aplicación de la técnica de cálculo es conveniente seguir procedimientos diferentes al empleado originalmente en la determinación de las partidas. Por ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente calculados sobre la base de cómputos mensuales sobre operaciones individuales se puede comprobar por un cálculo global aplicando una tasa de interés anual al promedio de las inversiones del periodo. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permitirá emitir su opinión profesional. Asimismo, lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. Los procedimientos... Antes que continúe, acaba de indicar que las técnicas y procedimientos se aplican para determinar la razonabilidad de la información financiera. Y ahí viene una repregunta. ¿Cómo podemos entender esta razonabilidad? ¿Qué cosa es la razonabilidad? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo lo hacemos aterrizar esa palabrita? Razonabilidad de la información financiera. ¿Qué me dicen, por favor, ahí? ¿Qué dice el delegado Palacios? Por ahí no lo escucho a Villena. ¿Villena parece? Parece que había Villena. No hay profesor en nuestro salón, creo. No. No. Ya. Pero entonces, ¿cómo entendemos? ¿Cómo entendemos ahí? Profesor, la razonabilidad va con el cumplimiento de los NIF. Exacto, correcto. ¿Quién está hablando? ¿Quién? Para probarlo de toda la vida. Gracias. ¿Tu apellido? Bustamante, profesor. Bustamante, ya. Qué bien, qué gusto. Efectivamente, la razonabilidad tiene que ver con el cumplimiento de las normas internacionales de información financiera. Eso no hay que olvidarse. No hay que olvidarse de esa partecita. O sea, eso es lo que finalmente comprueba el auditor. Porque en otro momento hemos dicho lo siguiente, que el auditor obtiene información, ¿cierto? Pero esa información que obtiene tiene que compararlo, una técnica, y compararlo con un criterio. ¿Y ese criterio cuál es? Las normas internacionales de información financiera. Y ahí, en relación con eso, es que determina, digamos, la razonabilidad correspondiente. Seguimos acá con el amigo. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros. Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del contador público y los procedimientos de la combinación que hace de estas herramientas para un estudio particular. Antes de ejecutar estas técnicas y procedimientos se realiza una planeación
que en términos generales es el proceso mediante el cual se toman decisiones sobre los objetivos y metas que debe de alcanzar en una determinada actividad y en un determinado tiempo. Por lo tanto, es un plan de acción detallado y cuantificado. Se utiliza como etapa primaria del proceso de auditoría y establecimiento para predecir los procedimientos que anticiparán al fin de obtener conclusiones válidas y objetivas que sirvan de soporte a la opinión que ve cierta sobre la entidad o empresa o examen. La planeación comienza con una evaluación de los problemas y o resistencias que hayan podido encontrar en forma de contacto con la empresa auditor. Es importante esta reflexión para identificar aquellas tareas problemáticas a las que probablemente haya que dedicar más tiempo y recursos. El primer resultado de esta fase es la enunciación de los objetivos y alcance de la auditoría, que será recogido en un documento formal denominado Plan de Auditoría. Se puede limitar el alcance de este proceso por razones tales como indisponibilidad de recursos, cercanía a otros procesos o imposibilidad de tomar contacto real en el momento crítico de una determinada área. Como ya se ha mencionado, los procedimientos de auditoría son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento en cada uno de los casos en particular. El auditor supervisor y los integrantes del equipo con mayor experiencia definirán la estrategia que consideren más adecuada para desarrollar la auditoría. Estos criterios se basan en el conocimiento de la entidad o la empresa auditada, así como la experiencia general de la especialidad que les permita determinar de antemano los principales procedimientos de auditoría a aplicar en cada uno de los casos que se representan a lo largo del proceso. Aplicación de técnicas y procedimientos. La entrevista es una conversación entre dos o más personas en la cual uno es el que pregunta y la otra es la que responde. Estas personas dialogan como arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal dentro del proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección, va desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre. En ambos casos, recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. El entrevistado deberá ser simplemente una persona que tenga responsabilidad y conozca el área de trabajo de la auditoría. El entrevistado es la persona que tiene conocimiento de o alguna experiencia importante que transmitir. El entrevistador es el que dirige la entrevista. Debe dominar el diálogo, presenta al entrevistado el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Algunas características de la entrevista son
Generalmente solo dos personas hablan. Generalmente hay muchas preguntas y respuestas en torno a un tema. Bueno, ahí el colega está describiendo una técnica, ¿no? La técnica de la entrevista, ¿no? Que generalmente se lleva a cabo con las autoridades del cliente, ¿no? Gerente general, auditor, interno si tuviere, contador o personal contable en general, y no más, no muchas personas, ¿no? Pero es necesario, digamos, que el auditor esté preparado, digamos, para dicha entrevista, en el sentido, digamos, que de antemano tenga una información que le dé conocimiento, porque solamente uno que conoce puede, digamos, preguntar o ahondar más en algunos aspectos y comentando y hablando sobre lo que conoce, puede ir determinando mayor información para, digamos, llevar a cabo luego su examen correspondiente. Bien, vamos a hacer un descanso aquí, unos 20 minutos para tomar aire y luego retomamos. Regresamos entonces 8:20, ¿sí? Ok, Hola. profesor. Sí, profesor. Gracias. Gracias. Listo, profesor, nos vemos. Ajá.